Pues bien, amigos televidentes, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Secreto de Voz en Voz. Hoy jueves, aquí estamos, quien les habla, Luis Jiménez Burgos, y nuestro amigo Hilario de Asa con ustedes, señores, transmitiendo para todo el país y el mundo a través del canal Matriz Global TV, canal 80, y claro, canal 73 y 1073, esperando la verdad, la entrada en servicio de una avería que ha tenido claro, pero transmitimos por esta vía, al igual que por la plataforma internacional de Roku para todos los Estados Unidos, a nivel mundial, y por la vía streaming en todas las redes sociales. Y como dice nuestro hermano Felidoño, usted tiene una tablet, un celular y muchísimas vías de tecnología para accesar. Que tiene que salir una emergencia, entonces agarra el celular a través de YouTube y la página web. No está la doctora Minghetti con nosotros hoy. Tú sabes que la doctora Minghetti es una hacendada agrícola y tiene que atender también el ojo del amo engorda al caballo. Una mujer de batalla. Exactamente, esa es una batalladora, ejemplar. Nuestro saludo donde quiera que esté. Donde quiera que esté, y a Felidonio Rodríguez, también, que no se cansa de hacer maestría y posgrado, y creo que hoy tiene una clase presencial de la tanta maestría que él vive haciendo. Perfecto. Pero es bueno, eso es bueno, uno termina de estudiar cuando se muere, de aprender, de prepararse cuando se muere, que se siga preparando para que le siga dando buenos frutos como siempre a este país. Hilario, vimos en una noticia ahí que luego la comentaremos, que fue invadido de papas ya grandes, pero de millones de papas, la ciudad de Constanza, que se caracteriza por producir papas. Si tú vas a hablar de ajo, tienes que hablar de Constanza. Si vas a hablar de fresa, hablar de Constanza. Si va a hablar de papa, tiene que hablar de Constanza, porque si va a hablar de cualquier producto que se da en tierra que tenga cierto grado de climatización fría, tú tienes que hablar de Constanza. Entonces, en la mesa de las conversaciones y análisis, vamos a hablar ahorita. Además, el policía del mundo, que es el presidente Donald Trump, ha decidido ponerle un 50% de aranceles a Brasil de manera antojadiza, porque la justicia de Brasil está juzgando las actuaciones que hizo Bolsonaro del gobierno. Pero la justicia argentina, con Cristina Fernández de Kirchner, para inhabilitar es un lawfare. ¿Y qué ha hecho Estados Unidos? Nada. Entonces, ese doble rasero hace que en un momento en que Estados Unidos ya no es hegemónico, en el que tiene como competencia a China, que no interviene en la agenda política de ningún país del mundo, ni traza pauta, en el que tiene como competencia a Rusia, que no le traza pauta a nadie, en lo que tiene como, ni siquiera países donde sus regímenes, tú puedes cuestionar en cierto grado la democracia, ninguno de esos regímenes intervienen en la soberanía de ningún país para trazarle pauta con lo que hace. Entonces, dice Lula da Silva, nadie va a mandar en Brasil, o sea, nadie va a atentar contra nuestra soberanía. Y Lula da Silva no está dirigiendo la justicia. ¿Tú entiendes? La justicia de Brasil siempre ha sido la justicia de Brasil, que fue cuando la utilizaron y la manipularon en un complot, una parte de la gente que produce los emporios internacionales farmacéuticos y otros emporios, a lo que servía el que estaba en la justicia, para meter preso y darle un golpe de Estado legal a Lula, que después se demostró y tuvo que salir de la cárcel absuelto, ¿tú entiendes? Y después a Dilma Rousseff, porque lo utilizaron para eso. Entonces, piensan que Bolsonaro, que salió para Estados Unidos con toda la venia de los Estados Unidos, huyendo de la justicia brasileña, no sea juzgado. Entonces,
Estados Unidos se hace un daño institucional ante la comunidad internacional, porque usted está demostrando como país que usted no tiene vocación democrática, que lo que usted tiene vocación sectaria de intereses. Ahí hay otro tema, aunque ahorita lo vamos a seguir en el debate. Ahí hay otro tema que es el tema del BRICS, en el cual ellos, el presidente Trump, dispuso aumentar los aranceles por la implementación de la moneda del BRICS, y ahora ellos están considerando hacerla una moneda mundial. Pero ahorita vamos a seguir. Lo vamos a idear, que ese tema es interesantísimo, correcto. Porque déjame decirte, el principal país patrocinador del BRICS, el nombre del BRICS, el acrónimo, se lo puso un pensador, norteamericano fue. Porque por los países que intervienen, el acrónimo es B de Brasil, R de Rusia, I de la India, CH de China y S de Sudáfrica. Y ahora se le puso el plus por los países que se van agregando. ¿Tú entiendes? LGBTI, QR. Y ahora se están agregando muchísimo, casi toda Asia. Pero ahorita le damos a más detalle a eso. También tenemos sobre carpeta, porque si no vamos a tirar todos los temas aquí. Tenemos sobre carpeta, señor, el tema de la aprobación por parte del Senado del nuevo Código Penal. El Senado acaba de aprobar a unanimidad ese código, y pues ya lo que pasa... Polémico, que tardó tanto tiempo. Ahorita vamos a hablar de ello también, ahora pasa a otra cámara. ¿Y qué más tenemos, Felipe? Bueno, pero no lo vamos a hablar de hoy, porque amerita, yo pienso, aunque yo quería hablar de eso hoy, pero yo pienso que amerita un análisis más profundo. La ley que se aprobó, hay que criticar de seguros de vehículos de motor, que aumenta el costo de los seguros. Ahí le vamos a dar duro. Usted tiene un especialista. ¿Tú quieres hablar de eso ahora? No, ahorita. Es que yo pienso que eso sería un programa muy grande, porque las aristas nada más no son la ley. Las aristas tienen que ver con los asuntos sociales. Las aristas tienen que ver con los asuntos gubernamentales, con los asuntos municipales, porque la ley de seguro de motor, los seguros, para empezar, tú sabes que son empresas de lucros, que nada más buscan ganar dinero. Entonces el Estado está como un ente que debe proteger a la mayoría, debe proteger al usuario de un vehículo, pero debe protegerlo porque en este país el Estado no tiene los recursos todavía para dar un buen servicio de vehículos públicos. No tiene suficiente línea de trenes el país, no tiene suficiente línea de transporte de vehículos públicos, de autobuses ni de minibuses. Entonces, tú pudieras subirle el vehículo a la gente y decir, para que haya menos carros en la calle, ¿verdad? Pero, ¿dónde se va a ir esa gente? Si tú te paras en la Churchill. Mira lo que pasa. Los seguros, quien le habla tiene unos 25 años de experiencia en el ramo de seguros. Gerente de seguros, gerente técnico, gerente de negocio. Fui corredor de seguros. El tema de los seguros y el incremento de las primas en las mismas viene incidentándose en el tema de los accidentes de tránsito. A mayor accidente, a mayor costo de reparación, tantos accidentes que están habiendo, eso está incrementando la prima, y mientras más se incrementa la prima, entonces, mientras más siniestro hay, entonces más va subiendo, recargándose la prima. Esa es la parte estricto sensu del seguro. Sí. Pero vamos a discutir aquí también, si nos ponemos a discutir ese tema, que toda ley, lo primero que tiene es, la principal arista, es la social, porque tú la vas a implementar en un cuerpo social. Sí. Entonces tú tienes que tener, por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo, hay países donde los accidentes de seguro, el Estado es un tercero. ¿En qué sentido el Estado es un tercero afectado? Aquí un camión tumba un póster de luz y nadie le cobra al seguro ese póster de luz, que es un daño al Estado. La empresa eléctrica debe hacer un cobro al vehículo causante de ese daño, porque eso lo estipula el seguro de ley, no importa sea un seguro básico de ley. Para eso cubre... ¿Tú conoces casos que se haya cobrado eso? Daños a la propiedad ajena. Si chocan tu casa, si chocan y el Estado es un tercero afectado. Debe quedar detenida hasta que resuelvan
o presente el seguro o resuelvan el daño que está. Pero no se hace. Ahora, desconozco si las empresas eléctricas han hecho. Pero tú estás hablando de la eléctrica, de un palo. De luz. Pero yo te pongo 20 ejemplos de cosas que son del No, Estado. pero yo te estoy hablando de ese. Ok. Ponme más ejemplos. Hay muchísimos ejemplos de que al Estado no se le resarce. Pero no vamos a discutir la ley aquí. No, podemos discutirla. Porque hay muchas aristas. Por ejemplo, hay países, Sí. como en Yo- en sí, España, Yo te puedo decir. tienen un tope de cobertura que se resuelve sin ir a ninguna parte. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, Sí, vamos a suponer que son 50,000 pesos. sí. Tú y yo chocamos. Mi seguro me cubre a mí el costo hasta 50,000 pesos sin ir a ninguna parte. Ay. Y el tuyo, escúchame, te cubre el gasto tuyo. Ahora, ¿qué sucede en este país? Sí. Que todo el mundo tiene pequeños accidentes al año. Y la gente prefiere resolverlo por su parte, por no ir a un seguro que te presenta una lista inmensa de dificultades que hacen más costoso casi que lo que es el arreglo en tiempo para ti y en dinero. Entonces, ¿qué sucede con eso? Sí. ¿Qué sucede con eso? Que la persona prefiere resolver por su A por su- mí, me ha pasado a mí. A mí, yo con mi seguro al día, me han chocado a mí, me han ocasionado el daño a mí. Y el daño y repararlo, qué sé yo, se lleva 1,000 o 2,000 pesos. Yo lo resuelvo yo porque más El azar que el chivo. más problemático es usted perder tiempo, dirigirse a coger turno para abrir un reclamo, para entonces después que hay que volver. Pero que todo cotizar, eso es que- para que los seguros se queden con toda la masa. Son Entonces, ¿qué procedimientos. sucede en países donde hay más protección al consumo de la gente, de la seguro, Sí. como en España, que tú presentas la foto del accidente, hace un Eso reporte? se hace aquí, tú haces para inspeccionarlo. Sí, pero yo te para- digo, para es la inspeccionarlo. prontitud. Inmediatamente te hacen la orden y el Te cheque. pasa a usted. Eso Aquí sí, no. Aquí se necesita ese avance. Entonces, Ahora, hay pero no tres lo van a cosas. hacer. Hay 3 puntos, Luis. El seguro cuando aquí estaba que cubría solamente... Pero deja algo para la mesa de las compensaciones. Sí, entonces... No, déjame decírtelo. Para que sigamos debatiendo. Los seguros, cuando estaban en pañales que cubrían nada más 3,000 pesos. Pero la persona es civilmente responsable. Si usted hizo un daño de 1,000,000 de pesos y nada más cubre 3,000, usted es responsable del resto, de la totalidad, y el seguro nada más están parando los 3,000 pesos. Ahora eso se modificó, la cobertura mínima eran 100,000 pesos. Ahora se modificó de nuevo. Un camioncito de 1 tonelada breve que ayer me pasaron, por ejemplo, para pasárselo para asegurar. La cobertura mínima es 1,000,000 de pesos. Y ese camioncito es de los pequeños, como una camioneta. La mínima de 1,000,000 de pesos. Ahora un seguro que salía por 7, 8,000 pesos en cualquier compañía económica, te está saliendo en 15 y 17,000 pesos con los servicios. Hace el conductor, grúa, etc. Entonces, hay 2 renglones. La pandemia de accidentes provocada por los motoristas y los AMED están deteniendo motoristas al pie de lo elevado, ocasionando... Deja algo para la mesa de las ocasionando conversaciones, que el tapones. tema es... Por eso lo querían tratarlo Ahorita- hoy, ¿eh? Ahorita lo vamos a detallar. Y el otro tema es que la agresividad de los huracanes y los terremotos, como los huracanes que van a estar en agenda, eso, el nivel de daño, y como pasó en Cacana, que se quemaron una decena de villas, pero esos huracanes como azotaron en Puerto Rico, cuando eso ocasiona a nivel mundial, como se tiene previsto, entonces va a subir también el seguro de riesgos generales que cubre huracán y todos esos riesgos catastróficos. Señores, vamos con los titulares A Miguel Ángel Herrera. de Miguel Ángel Herrera y nos vemos en la mesa de las conversaciones y análisis. En exclusiva con Miguel Ángel Herrera, jueves 10 de julio 2025. Presidente Abinader advierte a funcionarios, si quieren hacer campaña deberán dejar sus cargos. No puede haber campaña desde oficinas públicas ni ningún tipo de proselitismo. Irregularidades en licitación del INAVIE en 2024. El expediente completo ha sido remitido a la Procuraduría General de la República para fines legales correspondientes. Finjus reacciona a advertencia del presidente Abinader sobre proselitismo. Debió decirlo antes. Militares y empresarios figuran en presunta red de sobornos con contratos estatales. Gonzalo Castillo deja entrever posibilidad de nueva aspiración presidencial y llama a la unidad con el PLD.
Interior y Policía promueve políticas de seguridad durante diálogo. David Collado y Sanz Lobatón respaldan advertencia de Abinader contra el proselitismo de funcionarios con aspiraciones presidenciales. Dirección General de Aduana decomisa más de 8.000 municiones encontradas en el tanque de gasolina de un vehículo. Empresa de Color califica de infundada la querella del Intran. Cotización del dólar: se compra al 59.80, se vende al 60.24. Dictan garantía económica de $1 millón a Ingrid Jorge por difamación. Suprema de Estados Unidos bloquea la polémica ley de Florida que criminaliza a los indocumentados. Titulares: jueves 10 de julio, año 2025. Estamos en las plataformas en exclusiva con Miguel Ángel Herrera. La Cámara de Diputados aprobó el 34º Grupo de Resoluciones Internas para agilizar el conocimiento de iniciativas legislativas relativas a resoluciones internas pendientes de conocimiento. Durante la sesión, Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, informó que la Cámara de Diputados y el Senado trabajan en varios proyectos cuyo estudio están avanzando para tratar de que sean aprobados en la presente legislatura. En conmemoración del Día Internacional del Medio Ambiente, Alfredo Pacheco, en su rol de secretario del Parlamento Latinoamericano y Caribeño Parlatino, participó en la conferencia Función de Representación en la Democracia Moderna y su rol en una transición justa llevada a cabo en Panamá. Como parte de las acciones formativas que impulsa el Departamento de Recursos Humanos, se llevó a cabo el taller Trabajo en Equipo, impartido por José Luis García del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional. Y 40 comisiones se reunieron durante toda la semana, las cuales estudiaron diferentes iniciativas de ley. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Estamos de nuevo. Pues bien, amigos televidentes, aquí estamos de nuevo en un estudio. Estuvimos desarrollando algunos temas de los que vamos a tratar aquí en la mesa de las conversaciones con Hilario. Pero hubo un tema que nosotros no dijimos que íbamos a tratar. Como es tan breve lo que vamos a decir de él, vamos a iniciar por ese tema, que es, Hilario, están tratando de ampliar la avenida República de Colombia, que es la que pasa por el frente del Jardín Botánico, ¿verdad? Cuando llega a la rotonda, esa avenida, óyeme bien, empieza en la Kennedy, en la autopista, pululan muchas personas porque ahí es que evalúan a las personas que solicitan visado para Estados Unidos, que es la nación que quizá tiene más gestiones de visado en el mundo, y en nuestro país no es una excepción, porque somos un país de emigrantes. Pero ¿a qué es lo que yo quiero referirme? A que quieren mutilar todo el frente verde del Jardín Botánico, que por el frente no tiene tanto frente, porque ya hubo una pequeña reducción de las aceras para cuando se trasladó la embajada, para convertir eso en una avenida más viable, que se hizo, un buen trabajo que se hizo cuando se hizo ahí en gobiernos pasados. Ahora pretenden hacer una mutilación mayor, y nosotros debemos llamar la atención, porque los que quieren hacer esa mutilación, lo que quieren es buscar el menor costo posible, pero están buscando el menor costo posible en términos económicos para el proyecto, pero no el menor costo posible en términos de bienestar para la población. El Jardín Botánico es uno de los pocos pulmones que tenemos nosotros en el Distrito Nacional. En el Distrito Nacional tenemos el Jardín Botánico y tenemos también el Mirador del Sur, porque el Mirador del Norte ya pertenece a la provincia de Santo Domingo, que es otra provincia. Entonces, en vez de pensar que debiéramos como país estar pensando cómo nosotros creamos zonas verdes, que en eso están muchos países en el mundo, estamos pensando en cómo mutilamos zonas verdes, porque buscamos lo más fácil.
Y a mí me gustaría saber qué dicen los ambientalistas sobre el particular. E invitamos a muchísimos ambientalistas que nosotros escuchamos que se hacen eco, porque tienen vocación y les duele el medio ambiente. Otros son realmente faranduleros del medio ambiente, porque de todo se vive en este país. Pero hay quienes ejercen eso por vocación y seriedad, y tienen una trayectoria y un prestigio. Y nosotros, en este programa, le damos cabida si ellos quieren venir. Los invitamos para la semana que viene, para que vengan un día. Pero este programa se va a pronunciar y seguirá pronunciándose sobre que evitemos que sea de ese lado. Puede hacerse del otro lado, que lo que hay son viviendas con mucho frente y edificios, si se quiere ampliar, y que se pague el costo a las viviendas que sean afectadas y a los inmuebles que sean afectados, pero no del lado del Jardín Botánico. Yo quería decir eso, Hilario. Bueno, yo veo con preocupación el tema de la mutilación del área ecológica, la parte de los parques, y lo que se refiere también a sopesar, quizás, como tú dijiste, en la parte económica, los edificios que hay por ahí, que son de primera, los apartamentos y las casas, las residencias que hay por ahí son exclusivos, son zonas exclusivas en una gran parte. Y antes de la embajada, el traslado de la embajada americana desde la Máximo Gómez a la República de Colombia, donde está, eso ha conllevado un embotellamiento terrible. Y antes de estar ahí, de haber trasladado la embajada norteamericana a ese lugar, ya de por sí esa vía se congestionaba bastante. Lo digo porque yo frecuentaba mucho esa ruta para coger Cuesta Brava, Cuesta Hermosa, Puerta de Hierro. Yo hacía esa ruta por ahí comúnmente. La Sol Poniente, creo que se llama la otra vía que está por allá arriba. Y siempre ha habido un congestionamiento en esas vías. Ahora, con la embajada americana allí, pues ha conllevado a que se haga un mayor, inclusive esas son zonas de desahogo, porque cuando uno pone el Waze para salir de un lugar y a veces lo manda por esa ruta, la carretera La Isabela que conecta a la Isabela Pantoja y Pantoja con la entrada de los Alcarrizos, por ahí hay que pensar en un tipo de vía alternativa que salga inclusive por el área del zoológico por detrás de la República de Colombia, esa zona, que comunica también a Ligüero, al aeropuerto de Ligüero. Puede hacerse, ahí se conecta facilísimo desde la carretera de Pantoja a la Isabela a Ligüero. Inclusive yo frecuentaba esa zona mucho. Y ese tema del congestionamiento y el parque de Jardín Botánico, realmente sé que posiblemente se contempló el tener que quitarle a un lado una franja de esa que tiene, porque tienen que dejarle la misma acera, después que ellos construyan la franja, tienen que hacer la misma acera. Pero adentro del Jardín Botánico. Que permita que los ciudadanos puedan seguir recreándose, corriendo, puedan seguir ejercitándose en esa vía. Entonces, entendemos que debe reevaluarse de nuevo, debe reconsiderarse, aunque yo creo que está avanzada, o si ya está avanzada. No se ha hecho nada ahí. En esa parte, donde está avanzado es por los frentes de la embajada, pero eso de la esquina del Jardín Botánico, la esquina norte del Jardín Botánico a la embajada, hay por lo menos 1 kilómetro o más. Considerarse. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos llamando la atención también al presidente de la República con el llamado que hemos hecho a través de los noticieros y a través de este canal para que descentralicen el área metropolitana, las oficinas gubernamentales las saquen del centro del Distrito Nacional y ubiquen edificios gubernamentales para que esos empleados medios y técnicos y esos empleados, ¿verdad?, de menor categoría sean reubicados en los 3 perímetros
circundantes a la ciudad de Santo Domingo, como lo mencionamos, que es Pedro Brán y los Alcarrizos, Villamella, esa zona de Santo Domingo Norte, y en Boca Chica, que es en Santo Domingo Oeste, para que saquen del área metropolitana todo ese flujo vehicular y además vehículos de carga que están entrando a Santo Domingo, que van con el mismo tema, que si esa planificación se hubiera hecho, ese reordenamiento, quizás no se hubiera tenido que llegar a ese punto de tener que destruir una parte del Parque Jardín Botánico a través de la planificación urbana, esos departamentos que lo tienen los ayuntamientos, y por eso lo sacamos a tema hace unos días. Planificación urbana, son los ayuntamientos y el propio gobierno, deben tener en cuenta todos los cambios que pueden hacerse, por ejemplo, sacando las vías como la mencioné, que no haya que entrar a Santo Domingo, una vía por la carretera de Isabela a la carretera de Ligüero, todo el que va para Villamella sale por ahí y sale a la Charle de Gol y no tienen que entrar. Es que yo creo, Hilario, no tiene que entrar por esa vía, no tiene que entrar a la vía de la República de Colombia ni a la Charle de Gol, y mucho menos que va a dar con la vía que conecta. Mira, yo a veces, porque tengo varios amigos en el PRM, muy queridos. Bueno, yo tengo un compadre de más de 40 años, que es un PRMista furibundo. Y a veces yo pienso, si es que yo soy muy radical, y como que me reviso. Sí. Pero es que yo no voy a poder dejar de decir cosas que veo, que se están manejando. Escúchame, que se está manejando. Yo te voy a poner un ejemplo. Bien, eso está bien. Yo te voy a poner un ejemplo, Hilario. Sí. Al gobierno lo acusan de que, que realmente hay muy poca inversión en obras, y la que hay se lleva muy lenta. Pues parece que para hacerse sentir, el gobierno ha decidido tomar algunas medidas con cosas que son organizativas, que ellos entienden que el gobierno no tiene que hacer inversión, nada más que cambiar el andamiaje legal o tomar medidas o reglamentos. Sí. Y lo están haciendo sin tomar en cuenta varios puntos fundamentales que usted tiene que hacer antes de usted. Yo recuerdo un ejemplo, Hilario, porque a mí me gusta hablarle con parábola, como hablaba Jesucristo a sus discípulos. Me gusta hablarle a la población con parábola, porque es una forma muy, muy didáctica de que la gente pueda entender. Yo pongo un ejemplo siempre de la pecera, que una vez me regalaron una pecera y yo no quería coger la pecera, y mi esposa de entonces, de esa época, me dijo que sí, que cogiera la pecera, que era gratis, que me la estaban regalando. Sí. Pero la pecera conllevó el que yo tuviera que comprar peces, el que yo tuviese que comprar todo el aditamento que llevaba la pecera, ¿entiendes? El que yo tuviese que comprar un inversor en ese momento, porque el oxígeno que llevaba la pecera, la bombita de oxígeno, y con los apagones se morían los peces. Sí. Entonces, la pecera me la estaban regalando, pero oye todo lo que yo tuve que hacer para tener una pecera. Pues no entienden la gente del gobierno que cuando tú quieras hacer una ley, un reglamento o tomar una medida, tú tienes que pensar en todas las aristas que eso levanta, porque todas las cosas que tú haces, todos los cambios, tú lo estás introduciendo en el cuerpo social. Sí. Por ejemplo, cuando te digo el ejemplo, Hilario, de que el gobierno está buscando tomar medidas sin inversión, te hablo de doblar a la izquierda. Si eso se hace sin ningún estudio de las consecuencias y el impacto que va a tener en el taponamiento de otras calles. Yo para llegar aquí, doblaba a la izquierda ahí, en la López de Vega con Gustavo Mejía Rical, ¿verdad? Sí. Ahora yo tuve que irme lejísimo y todas las calles más adelante estaban entaponadas y yo perdí más de 20 minutos para llegar aquí. La suerte que yo salí con tiempo suficiente. Si hubiese salido con el tiempo que yo salía antes, pues llego a mitad de programa. Y así son todas las medidas de la izquierda. Aprueban una nueva ley de tránsito, de la que quedamos de hablar y empezamos hablando en la apertura del programa. Pero no tomaron en cuenta los elementos sociales que implican cambio en términos
de que lo que le están encareciendo es la vida a las personas. Ah, no, pero aquí hay demasiado carro. El que no tenga dinero, que no se compre un carro, está bien, pero tú haces eso en un país en el que tú le estás brindando servicio de transporte eficiente y viable y masivo a la población para trasladarse a su centro de trabajo, a las universidades. Sí. Entonces, pero tú vas a tomar medidas con mutilar una avenida y tú no estás pensando en que nosotros tenemos muy pocos pulmones verdes, si va a afectar el jardín botánico. O sea, se toman medidas como sin pensar, sin ponerla ni siquiera en una pizarra y decir, vamos a hacer un diagrama de árbol. A ver, esto tiene una arista social, esto tiene una arista económica que afecta a la población, esto tiene una arista cultural. O sea, tú tienes que pensar en todas las aristas que una cosa te presenta. Ya se están pronunciando que piensan que con una huelga al Palacio los sindicalistas. Y yo escuché a personas ¿Del transporte? sí, que responden al gobierno. Yo escuché a personas, sí, porque a ellos le van a subir los seguros, la póliza, y ellos piensan en cómo en términos reales le afecta eso. Entonces, pero vamos a discutir la ley en su momento. Yo lo que quiero, a grosso modo, ya hacer un llamado al gobierno del presidente Luis Abinader. El presidente Luis Abinader le quedan 3 años de gobierno. Yo pienso que el presidente Luis Abinader, yo puedo tener la crítica, de que el presidente Abinader pasará sin pena ni gloria. Pero un PRMista me puede decir, el presidente Abinader mantuvo la estabilidad macroeconómica en medio de una pandemia, el presidente me puede decir las virtudes, porque todos los gobiernos tienen luces y sombras. Yo pienso que este tiene más sombras que luces. Pero eso es una cosa. Ahora, el presidente Luis Abinader tiene que pensar en cómo sale del gobierno. Tiene que pensar en que este es un país donde hay una parálisis económica, donde la inmensa mayoría de las personas que votaron por él, de los ciudadanos de a pie, están padeciendo una situación económica muy precaria. Entonces tenemos que pensar en cómo organizamos la casa, pero no cargándole el dado a los que menos pueden. O sea, tú no puedes repartir la comida de la casa y a los que tienen más anemia, a los que practican más deporte, a los que tienen más deseo de comer, tú no puedes darle menos comida para dársela a los popis. Nos dice el director que debemos ir a una pausa. Vamos a ir a una pausa para seguir conversando y al regreso seguimos tratando estos temas. Bien. La Cámara de Diputados aprobó el 34º Grupo de Resoluciones Internas para agilizar el conocimiento de iniciativas legislativas relativas a resoluciones internas pendientes de conocimiento. Durante la sesión, Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, informó que la Cámara de Diputados y el Senado trabajan en varios proyectos cuyo estudio están avanzando para tratar de que sean aprobados en la presente legislatura. En conmemoración del Día Internacional del Medio Ambiente, Alfredo Pacheco, en su rol de secretario del Parlamento Latinoamericano y Caribeño Parlatino, participó en la conferencia Función de Representación en la Democracia Moderna y su rol en una transición justa llevada a cabo en Panamá. Como parte de las acciones formativas que impulsa el Departamento de Recursos Humanos, se llevó a cabo el taller Trabajo en Equipo, impartido por José Luis García del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional. Y 40 comisiones se reunieron durante toda la semana, las cuales estudiaron diferentes iniciativas de ley. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Estamos de nuevo en secreto, nos posesionados internacionalmente. Otros días nos llamaron hasta de Colombia. Aquí seguimos, señores, en Secretos de Voz en Voz, desde República Dominicana, su capital Santo Domingo, para el mundo, a través de los canales Claro 73 y 1073, como también de Global TV 80 y su plataforma internacional Rock TV. Estábamos hablando, Luis,
Bueno, tenemos el tiempo encima. Sí, sí, los programas, a nosotros van a tener que darnos 2 horas, por lo que yo veo, porque los programas no nos está dando el tiempo en los Hay programas. que hacer esos arreglos, señores. Miren, ese tema de que estábamos hablando del presidente y las disposiciones de la construcción de la ampliación de la avenida que conlleva lacerar una parte del jardín botánico, una franja, porque no es que vamos a decir, le van a quitar un 10%, una franja, pero lo afecta. No obstante a eso, debemos saber y llamar la atención para que eso sea revisado, pero sobre todo vamos a asignar las construcciones de 3 o 4 vías que desconecten ya las vías existentes, porque la ciudad grita, clama, está gimiendo de dolor con tanto tránsito. Vamos a sacar esos vehículos chatarra de la ciudad y vamos a abrir esas vías de acceso, como les hablé, las que les mencioné, desde la carretera de Pantoja a la Isabela, que conecta ya mismo también a la Charla de Gaulle y la República de Colombia, pero vamos a sacarla por el Higüero, por aquí atrás, que ahí el costo de sustitución de vivienda no es tan alto, porque yo conozco la zona, en la circunscripción 5 y la 1 que conectan ahí. De igual manera, conectar desde el kilómetro 14, Pantoja, perdón, el kilómetro 14, Los Alcarrizos, la parte de atrás, con Jaina. También hacer una vía, ahí está una circunvalación que el expresidente Leonel la anunció desde el año 96 que entró al gobierno y todavía no se ha terminado. Ahí hay una avenida Nuevo Camino que debe ser conectada y sacarla a la carretera Sánchez allá a Jaina. Esa es una vía de descongestión, pero de 6 carriles. Pero sobre todo, ahí está la propuesta que lanzamos para que sea descentralizado el polígono central de la capital. Han estado ahí durando 8 años en su puesto de trabajo. 2 eran suficientes para hacer lo que iban a hacer. Se probó un año, no dio la talla. Mira, te cumplí, pero tú no me cumpliste a mí, porque el presidente puede ser el mejor gestor, el mejor presidente, el mejor gobernante, pero si pone por compromiso político, si pone un reguero de gente infuncionales que no saben trabajar y lo hacen quedar mal o meten la pata o aquello o lo otro, entonces vamos a sustituirlo. Ya usted cumplió con darle la oportunidad, le falló, bueno, yo te di la oportunidad, hágalo así, señor presidente. Yo sé que usted se siente presionado con tantos compromisos que hay y conozco muchas personas que están fuera. Yo vengo del PLD, yo fui precandidato a senador, se lo dije aquí, con 15,000 votos, y lo vi al presidente antes de ser el candidato del PRM en la casa del general, extinto general Rojas Tabar, en Arroyo Hondo. Entonces, yo conozco con esos 2 minutos que duré con el presidente ahí, que fueron unos 5 minutos bien, yo conocí la capacidad del presidente, receptiva, de aceptar la propuesta y de inclusive llevarla a los órganos donde tenía que llevarlo, hacerla pública, la hizo pública. Entonces, el presidente podríamos decir que es un excelente gerente, pero no se deja ayudar con la gente que apoyó. Barra, quite. Mire, aquí tenemos una ex miembro del cuerpo diplomático, nuestra doctora Minghetti. Sí. Que debiéramos reconsiderar también, señor presidente, llevarla como embajadora de Egipto o embajadora de un país árabe de eso. Ella conoce toda esa zona y puede hacer todo. Un buen trabajo. Ella no me lo ha pedido hablar de eso. No. De manera... Y cuando te vea te lo va a reprochar también. Exacto. Pero yo lo que le quiero decir al señor presidente, que esa gente que no funcionan, que no son gerentes, que no son, muévalo, porque usted se va a repostular, no se va a repostular, pero dinamice el país, dinamice el partido, dinamice la mente a las personas, la sociedad, dinamícelo. ¿Por qué? Porque se necesita ver que hay que
coger el cambio, dar una frenadita para comenzar de nuevo con la primera, la segunda y llevar el tren a donde debe ir, señor presidente. Mira, antes de que nos baje en línea, de que el programa, el tiempo dictatorial, no podemos irnos sin hablar de la controversia. No vamos a hablar de la cumbre de los BRICS en su conjunto, pero de las controversias sí. El presidente Donald Trump, que se ha constituido en el policía del mundo, atentando incluso contra reglas de sistema. Sí. Mira que yo te voy a decir una cosa. Cuando yo tengo que evaluar a Donald Trump, yo lo evalúo con un cuidado exquisito, porque yo entiendo que hay algo que tiene Donald Trump que hace que valga la pena él haber llegado a su segundo mandato ahora. Correcto. Que es el hecho de que esa política de guerra internacional que ha tenido Estados Unidos, él está en contra de ese sistema, ¿entiendes? Sí. Y del complejo militar empresarial que utiliza la guerra como un negocio. Realmente Donald Trump es un hombre de paz y lo ha demostrado. Entonces solamente eso hace que valga la pena el que Donald Trump sea el presidente de los Estados Unidos en este periodo. Ahora bien, tiene sus luces y tiene sus sombras, y las sombras manchan a América Latina. Donald Trump, que es un neoconservador, quiere volver a Estados Unidos a la fase imperial del neoconservadurismo, en la que Estados Unidos era el águila, el halcón del mundo, pero ya Estados Unidos no es el país hegemónico del mundo. Hay un advenimiento de un nuevo orden mundial multipolar, y ese multipolarismo de bloque hace que hayan actores que sí son hegemónicos en sus respectivos bloques, pero no ejercen esa hegemonía como tal, porque tienen una filosofía de socio con sus miembros, de ganar, como son los BRICS, como son la ASEAN, la Corporación de Shanghái. Entonces Estados Unidos, que tenía su bloque occidental que dominaban el mundo con Europa, incluso se ha peleado con gran parte de los países europeos por el temperamento del presidente Donald Trump y su megalomanía de ser el policía del mundo. Ahora le ha entrado al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, haciendo, pero de manera pública, con una carta oficial, haciendo incluso reproches e intromisiones que violan la soberanía de la República Federativa del Brasil. Porque Jair Bolsonaro, el presidente saliente, al que Lula sustituyó, intentó dar un golpe de Estado. Todo el mundo sabe que ese golpe de Estado lo propició Jair Bolsonaro y se fue a Miami para hacerlo. Y lo patrocinó. No es el caso de Trump, señores, que a Trump se le juzgó porque intentaron inhabilitarlo. A Jair Bolsonaro no se hace por inhabilitarlo, independientemente de que cause eso. Se hace porque cometió violaciones graves a las leyes y a la constitución de su país, que es Brasil. Pero se escuda en eso el presidente Trump para arremeter contra Lula y contra los BRICS, y es claramente, como tú dices, mi hermano Hilario, que me gustaría que tú te pronuncies, sobre los BRICS, porque los aranceles para Brasil eran de un 10%, al igual que todos los países, y se lo subió a un 50%. El tema es largo, vamos a continuar con él quizás mañana, vamos a darle espacio a unas ideas que tiene nuestro amigo Hilario sobre el tema. Sí, yo creo que el tiempo se nos hizo corto porque queríamos pasar también un video del caso de la romana. Ese tema del BRICS y ese tema de los aranceles, que creo que viene por ahí porque se quiere imponer la economía fundamentada en una moneda que la domine el BRICS, los países asiáticos, China,
Rusia, Brasil y esa unión de países que ya componen este órgano de unión económica. Y Trump, actuando de manera celoso con el área latinoamericana, el continente americano, manda una clara señal de que el continente debe estar siempre, debe regirse bajo su propia política y no entrar en un juego económico de países que inclusive como China y en parte Rusia están siendo un poquito fuerte con el tema de las políticas que ellos conllevan del comunismo, de la izquierda, de países que son prácticamente, que están entrando entran en una serie de políticas opresoras en contra de la sociedad, y Trump está siempre cuidando. Eso viene de la mano con los jefes de Comando Sur que han estado, que cada vez que, y Marco Rubio también como el secretario de Estado, que cuando China o Rusia quieren instalar una base militar en Samanagua, en Montecristi, como han pretendido, ellos vienen, espérate, mira, esto es una amenaza, y se lo reiteramos al presidente, que no entre en este juego ni de permitir una base militar ni a China ni a Rusia, como también de que no permita entrar en otra fase que vaya a lesionar nuestras relaciones con Estados Unidos. Señores, sin tiempo para más, agradecemos la gentileza de su asistencia, como nos la dan todos los días, a este programa, su programa secreto de Voz en Voz, que llega a su emisión de hoy día jueves, sin tiempo para más, invitándola a que estén con nosotros en la próxima emisión, que será mañana viernes a las 7 de la noche, por su canal Secretos de Voz en Voz. Ruiz Jiménez, Hilario de Asa, estuvimos con ustedes. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima.